que tenemos que ver el pasado, el presente y el futuro de los pueblos indígenas en Perú. Así es que nuestra hermana va a decirnos en breve la situación política actual, un recuento histórico sobre nuestros pueblos indígenas, desde la época de la invasión, de la colonización, como dijo nuestro hermano Pedro, hasta, hasta ahora, qué es lo que ha pasado, eh, cómo sus descendientes históricamente nos han dominado, y luego también los diferentes levantamientos indígenas que ocurrieron en nuestro territorio, y, y cómo sobrevive nuestro pueblo desde la época del Tahuantinsuyo hasta Pedro Castillo. Adelante, hermano. Bien, muchas gracias, estimados hermanos, hermanas, ante la comunidad internacional. Que quede claro que nosotros, los pueblos indígenas originarios, existimos anterior al Estado peruano. En este sentido, ha ido ocurriendo desde los años, por ejemplo, en el año 1867, Juan Bustamante dirigió un movimiento campesino donde fueron masacrados por el ejército al mando de Andrés Recharte. Pero esto, ¿por qué es, hermanos? Poniendo en contexto, desde la invasión española, que así nosotros lo entendemos, porque muchas veces sus escritores quieren hacer creer que nos han conquistado. A nosotros no nos han conquistado nadie, a nosotros nos han invadido porque ellos al momento de invadirnos nos han exigido que dejemos de hablar nuestro idioma, han quemado nuestras cerámicas, han roto, han quemado, han hecho todo lo que podían hacer, han intentado desaparecer todo nuestro rasgo, nuestro origen, han intentado desaparecer. Entonces, ese no es conquista. En una conquista, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo conquisto, tomo lo mejor de cada cultura y lo asimilo, lo hago mío. No es que yo destruyo. Cuando llegaron los españoles, han destruido nuestra escultura, nuestra cerámica, todo, han robado, han saqueado, todo han hecho. Por eso yo digo que no es conquista, es una invasión. En ese sentido, los hijos de estos criollos, de estos españoles quedaron acá en el Perú, así como dice algunos libros de la historia, dice, cuando ocurrió hace 200 años independencia, lograron, entre comillas, independizarnos, porque en la vida real no somos ni independientes ni libres. Entonces, dio la opción a los hijos de los españoles le han dicho, bueno, los que quieren regresen a su país y los que quieren se quedan. Varios de los españoles dijeron, pues no, mejor vamos a volver a nuestro país. Los que habían nacido en el Perú de hijos de padres españoles, cuando volvieron a su propia patria, ¿qué han hecho los propios españoles nacidos allá? Les ha dicho, no, ustedes no pueden quedarse acá porque ustedes son criollos. ¿Qué significaba ser criollo? En el diccionario español dice que es bastardo. Por lo tanto, ellos les han dicho que ustedes son bastardos, no pueden quedarse. Entonces, esa gente volvió hacia Perú otra vez, pero con esa rabia han vuelto de tal manera que hasta ahora nos han sojuzgado en todo su esplendor hace 200 años. En ese sentido, a nuestros abuelos ancestros lo han tenido como esclavos, trabajando la chacra, quitando los terrenos, no les daba de comer. Hay ustedes, si nosotros leemos la obra de Arguedas, de Mariátegui mismo, es cruel lo que le hacen a estos la propia gente, los criollos que eran sus padres, ¿no? O sus madrastas, ¿no? En ese sentido, lo que pasa, esbozándose por ejemplo, tanto nos sojuzgaban y comenzaban el pueblo por lo mismo que nos golpeaban, a nuestros ancestros los tenían pues como esclavos, ellos se levantaban, ni siquiera de comer le daban. De acuerdo al doctor Béjar, ¿qué dijo? Le cortaba los deditos, le cortaba las orejas. Estos terratenientes, estos hijos de los españoles, nietos de los españoles que habían quedado, entonces tanto abuso era que los pueblos enteros comenzaban a levantarse. Entonces, en el año 1885, en el departamento de Ancash, hubo un levantamiento dirigido por Atusparia y Ucchu. Como consecuencia, la represión de ese Estado
Luego, 11 años más tarde, hubo otro levantamiento campesino del impuesto de la sal en Huanta. Igualito han sido asesinados los que se han levantado por el Estado peruano. En el año 1912, en la huelga de braceros del Valle Chicama, la represión estatal, la represión terminó con 150 obreros asesinados. Entonces, lo que ahora han asesinado los 70 o cerca de 200, para ellos no es nada, ¿no es cierto? Están acostumbrados a asesinar porque ellos no tienen piedad con los pueblos originarios. El movimiento campesino dirigido por Ruby Maki en Puno fueron catalogados como los peores criminales, así como ahora nos catalogan de terroristas, nos catalogan de lo que a ellos les parece. Sin embargo, ellos mismos son, como dijo la hermana Margarita, ellos mismos son los terroristas, ellos mismos son los que hacen esas maldades y nos echan la culpa a nosotros. En 1924, en Cajamarca, se alza una rebelión armada encabezada por Eleodoro Benel, la cual tuvo también fuerte represalia por parte del ejército. ¿Quiénes han muerto? Los hermanos de las comunidades campesinas, pueblos indígenas originarios. En el año 1932, un grupo de revolucionarios APRI tomaron el cuartel de Donovan en Trujillo y fueron masacrados. ¿Cuántos hermanos han sido asesinados? 6.000 hermanos. O sea, cada vez nos van asesinando. En el año 1900, en la Constitución Cusco se desarrolló fuerte lucha campesina. Los terratenientes y el gobierno responde ¿con qué? Con los militares ordenando los asesinatos, y en este tanto muere el hermano Remigio Guamán. En Apurímac, los comuneros por tanta opresión invaden, no tenían ni tierras para cultivar, invaden las tierras para trabajar en San Pedro, en el sector de la hacienda que se llamaba Chacabamba, y estos de aquí fueron masacrados 700 hermanos indígenas. 700. Luego, ¿por quién? Por el ejército peruano. El problema de la tierra, estudiado por Mariátegui, ya era ya insostenible. Antes de esto se cree, ¿no? Se crearon leyes agrarias, pero igual no respetaban las leyes, como ahora crean leyes y ninguna ley lo respetan, esta élite corrupta, ¿no? En 1960 hubo otra huelga de la Federación de Tejidos de Paramonga, dejó como saldo decenas de fallecidos. En 1961, en la huelga de trabajadores de construcción civil, muere el hermano Eleuterio Alave. ¿Producto de qué? De la represión del Estado. Finalmente, en los 200 años, la represión estatal causó inmenso dolor. O sea, ahora mismo yo siento ese dolor, esa frustración de tanta masacre, y es lo que ha pasado a través de los años. Esas heridas no han cicatrizado. Y así nuestros hijos, nietos van a recordar, si es que nosotros ahora no hacemos que se cicatrice. ¿Cuál es la forma de que se cicatrice? Simplemente que como dice Calamarca, esta canción de Bolivia dice: ustedes que han venido de pueblos, de otros pueblos, que han venido a mi tierra, a mi pueblo, no nos impongan leyes foráneas. Si comen y viven en nuestra tierra, acéptanos, intégrate a nosotros, pero no nos exijas a vivir como ellos, como ustedes quieran, ¿no? Con leyes foráneas. Es así, hermanos, el último levantamiento que ocurre en el año 1980. Tanta matanza, cada 20 años, masacre, opresión. Nuestros hermanos en el año 1980 hubo una guerra interna que inició, se levantaron los hermanos por esa opresión. Corrupción al máximo, prostitución al máximo, el Estado peruano corrupto, narco, y se levantan los hermanos para rescatar al Estado peruano. ¿Y qué pasa? Los llaman terroristas, ellos mismos hacen el terrorismo a través de la Marina de Guerra, que son, ¿por quién? Simplemente por indicaciones de los países del norte, ¿no? Entonces, eso es año tras año, cada 20, cada 30, cada 10 años ocurre esta masacre precisamente de los pueblos originarios. Pero muchos de nuestros hermanos, nosotros hemos resistido a esa masacre y estamos acá. Yo finalizo con lo siguiente.
En el año 2021 se eligió al señor Pedro Castillo como presidente, con más de 51%. El presidente Castillo era de origen campesino, digamos indígena, ¿correcto? Pero la élite no soportó que un indígena le gobernara, no soportó que un indígena volteara a mirar hacia ellos para poder favorecer posiblemente en leyes. ¿Qué han hecho? Han hecho todo lo imposible por sacarlo del gobierno. Lo han sacado con la ayuda del gobierno específicamente de Estados Unidos, y que la población, que su población de Europa y la población de Estados Unidos lo sepa. La propia embajadora de Estados Unidos ha ordenado, ha tenido el control hasta de los militares. Como he dicho, ya no tenemos un Velasco. En este momento no tenemos, sean militares que nos cuentan, porque estamos a la merced de estas personas en este momento. Eso es todo lo que ha sucedido en estos años. Ahorita tenemos más de 200 asesinados por los policías y por la Fuerza Armada. Y estos lo han asesinado con armas de guerra. Y no tienen vergüenza en decirlo. Están todos los videos en las redes virtuales, algunos bajados, todito está. Así nos han ido sojuzgando hasta hoy día. Damos el apoyo de la comunidad internacional para esta situación que hoy viven los pueblos originarios, y que ellos entiendan que nosotros somos los que cuidamos el agua, somos los que cuidamos las montañas, somos los que cuidamos la naturaleza, la tierra. Si nosotros desaparecemos, con nosotros nuestra madre tierra desaparecerá y se volverá como el África, un lugar donde no se puede cultivar. Eso es lo que quería decirle, hermanos. Tal vez haya más preguntas. Gracias. Muchas gracias, hermana, por tu participación muy emotiva. Esperamos que el mundo entienda el sufrimiento, el dolor que estamos pasando en nuestro país. Bien, a continuación tenemos la palabra de la hermana Margarita Maldonado, de la comunidad de Contamana, quien va a narrarnos la situación en la cual se viene sufriendo en esta región de la selva amazónica, debido al abuso del mismo Estado y de los foráneos que vienen a nuestro país con la finalidad de sacar los recursos naturales, extraer los recursos naturales y patentarlos. Eso es lo que siempre hacen más que nada los profesionales europeos que vienen a nuestras tierras. Sería tan fácil de obtener, así como siempre les he dicho, cuando han querido mi conocimiento. Cuando usted estabas en la universidad, ¿cuánto de dinero has venido pagando? Cuando tú entras a una academia, ¿cuánto de plata gastas para que te enseñe? Y ahora ustedes van a querer que yo te enseñe gratuitamente. Esto tiene un costo y no tiene mucho valor, o tal vez el precio que me ofrecieran no da para el pago que a uno le ofrecen. Y todos estos productos que nosotros venimos desde generación en generación, nuestros ancestrales, la medicina natural, como le vuelvo a decir, nuestro producto que plantamos en agricultura, que es maíz, en la selva se siembra maíz, plátano, yuca, y etcétera, etcétera, y encima madera, ¿eh? Y grandes territorios que están concesionados por extranjeros, más que todo. La gente de España está metido en nuestro país. Yo vengo desde la selva, acá a Lima, la capital de nuestro Perú. Cuando vengo a encontrar donde que yo vivo, que es Contamana, Loreto, donde que termina Ucayali, donde que empieza Loreto, donde que los pueblos indígenas están en la frontera, ¿no? Y vengo acá a ver Pacamiria, oficina de los que han agarrado una concesión acá en Miraflores, y visto eso. Yo me sorprendí. Nosotros como
como dueño de terreno, dueño de nuestra zona, de nuestro pueblo, de nuestro río, de nuestro territorio, queriendo obtener para poder sembrar cacao, para poder sembrar nuestros productos originarios. Y no hemos podido nunca obtener. Tengo un amigo que es presidente, que en paz descanse. Don Víctor Sangama ha sido presidente de la asociación que toda la vida él ha soñado. Que le den ese terreno para sembrío de cacao para las comunidades campesinas y para las comunidades nativas. Hemos luchado y sin lograr, él partió el año pasado, al final. Y esa es una pena muy grande cuando las autoridades, los políticos, cada político que hace, que entra, toditos se regalan y regalan nuestro territorio. Nosotros por gusto estamos, que decimos solamente de pantalla, no estamos como en otros países. Llegará, no llegará lo que ellos le llaman, hay que mantener nuestra cultura. No somos como en otros países como Colombia. Los pueblos indígenas, cada familia gana un sueldo para mantener su cultura, pero nosotros por gusto somos dueño de ese territorio. Ellos dicen que nosotros somos guardianes de nuestra tierra. Mentira, si seríamos guardianes, ¿qué beneficio llevamos nosotros? Cuando los dueños de territorio de las comunidades, de grandes concesiones de territorio de la selva, son dueños, son extranjeros, y ellos están ganando miles y millones de dólares con nuestro territorio, vendiendo el aire que es puro, sin contaminación de la naturaleza, y nuestra madera están saqueando sin respetar a las comunidades, engañando, dando una migaja, todo el tiempo llevan chatadas de madera y dando una miseria a las comunidades. Todos le han saqueado. Tenemos gas natural, petróleo. ¿Qué le han hecho a la comunidad nativa de Canaán? No ha venido juicio por una miseria que tenían, a pesar de lo que estaban pagando una miseria, no le han querido pagar completo y vivían en juicio y al final ganaron. Y de esa manera ellos se han podido obtener, ¿no?, lo que a ellos le pertenecían, lo poco que le daban. Y así sucesivamente, no solamente ahí, Alto Ucayali, Bajo Ucayali, donde se encuentran las comunidades. Nosotros somos solamente de encima nomás, es donde que está nuestra casa, es nuestro terreno. Pero si debajo de nuestra comunidad encuentran petróleo, encuentran gas, ya te botan, y ese ya no te pertenece a ti, sino le pertenece al Estado. Y dando una miseria te sacan como si nada. Y así estamos viviendo. Entonces los mestizos que son acá, lo que se creen peruano, y los que dicen que Cusco, que Puno no es Perú, Puno es tremendo chico. Si Puno no le dejaría sacar esas riquezas que hay dentro de Puno, ¿cómo sería Lima? Lima podemos decir que no es Perú porque estamos acá, pero son mestizos, españoles y diferentes sitios, son mestizos, pero lo que somos originarios, que no tenemos ni siquiera sangre mezclado, ese somos nosotros, sangre pura, dueño de Perú, dueño de territorio. Nosotros somos el verdadero dueño de nuestro país, pero ellos se creen dueños. Ni siquiera ya no tienen apellido peruano. Apellidos extranjeros tienen. En cambio, nosotros tenemos nuestro apellido original, nato, y no hemos perdido todavía nuestro lenguaje. Y algunos ya no, ni siquiera hablan ya no saben ni sus idiomas. Y así sucesivamente estamos perdiendo nuestra cultura. Ellos se apoderan de nuestra riqueza y nos dejan arrinconados. La selva peruana está bien olvidado, más olvidado que otras regiones.
saqueo de madera, saqueo de gases, saqueo de todo, todo. Y nuestros productos, como le vuelvo a decir, no tiene valor. Tú siembras un arroz orgánico, ¿cuánto cuesta? ¿No cuesta 30 céntimos? Un plátano, ¿cuánto cuesta? ¿No cuesta un sol? Es una miseria. Maíz, ¿cuánto cuesta? 40 céntimos, 50 céntimos. Pero cuando ya traen al mercado para nacional e internacional, pues ahí ya tiene precio. Qué miseria nos dan. Y aún así ellos dicen que nosotros no sabemos nada. Yo por eso siempre digo, el pueblo peruano se ha despertado. Hasta el ignorante, hasta el analfabeto, hasta lo que todavía no se han civilizado completamente, hasta los niños se han dado cuenta. Y cuando uno empieza a hablar, ellos se quedan con la boca abierta. Ya nos hemos despertado, le digo. Y todavía nos siguen quitando todo. Siguen saqueando, siguen saqueando. Qué lindo sería, le digo, nosotros también estar sentados como ahí esos políticos que están sentados en Congreso. ¿Qué hacen? Chismeando, ganan plata. ¿Qué de bueno hacen? Nada de bueno hacen. Entre ellos se están peleando solamente por el poder. Y de esa manera, pues nosotros nos hemos dado cuenta, sin poder hacer nada. En este momento nosotros no tenemos autoridades. ¿Quiénes son los policías? ¿Quiénes son los militares? ¿No es hijo de campesino? Policía no es hijo de cuál es su hijo de millonario, ¿dónde está? Están en el ejército, sirven su patria, se van a la selva y con mentira le ofrecen estudio, ¿ah? Todas las comodidades le ofrecen y después viene aquí y le traen al cuartel, no le hacen maltrato físico, verbal, en todo nos humilla, nos hemos dado cuenta y aún estamos de pie a pesar de eso. Y por eso simplemente a nosotros, algunos que conocen la palabra de Dios, ellos decimos nosotros, ¿no? Dios sabe lo que hace, pero hay un Dios justo que alguna vez va a juzgar a cada uno de ellos. Cuando Dios hace justicia, de Él no podemos escaparnos, porque nosotros estamos luchando día a día. Estamos ahí orando, haciendo cadenas de oración, porque ya no sabemos ni cómo vamos a defendernos, porque ya no tenemos ni autoridades. Tú quieres ir a hacer una justicia, nadie te hace caso. Al contrario, si no tienes plata, no eres nada. En vez de crear fuentes de trabajo o darle siquiera algo de aliento, capacitaciones para que las comunidades puedan tener sus buen producto o que tengan buen sembrío, capacitación de sembrío de cacao, su cuidado. ¿Quién lo hace? Nadie lo hace. Todo el dinero lo malgasta y nosotros tenemos que estar mirando nada más todo lo que hace. Yo cuánto sufro, porque a mí me gusta, no seré política, no seré nada, pero en mi corazón hay un enorme amor hacia mi pueblo, creando fuentes de trabajo. Por eso también me encuentro en Lima acá, porque necesito un mercado grande para poder seguir comprando los productos naturales que hay dentro de la comunidad. De esa manera, para poder crear fuentes de trabajo, para que haya un sustento de cada hogar para sus útiles, que ahora ya estamos en esa campaña escolar, para poder mandar a estudiar a la universidad a nuestros hijos. Ahora yo tengo un hijo joven que tiene 17 años. ¿Cuánto está sufriendo mi hijito porque quiere ingresar a la universidad? No hay ayuda. ¿Dónde está ese convenio que hace? Solamente para los funcionarios hay vacancia. Y cuando tú eres pobre, pues por gusto te sacan el dinero y nunca puedes ingresar. Pagas y pagas y pagas lo que no tienes y sigues pagando. ¿Para qué? Para que esos congresos mentirosos, usurpadores, para que ellos sigan viviendo con lujo. Y otro cree y aún así dice que nosotros somos vagos, ociosos, vándalos, somos terrucos. O sea, acá en nuestro país ya no hay voz ni voto para poder hacer una protesta. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa es eso? ¿En qué país estamos viviendo?
estamos ya desamparados. Y todo lo que están hablando, en vez de crear leyes para los delincuentes, como ellos mismos son delincuentes y todavía dicen peculado. Piensa que nosotros como pueblos indígenas no entendemos ese peculado. Por eso nosotros decimos, no es peculado, son delincuentes. Ellos sí son vándalos. El que crea terror, son terroristas, son políticos terroristas, políticos delincuentes, políticos que son, como dicen ellos, choro con corbata. Así gana ese dinero y nosotros seguimos trabajando día a día sin poder hacer nada. Y si entra alguno de nuestro pueblo, ya no pueden gobernar, ya no somos capaces. ¿Quién ha nacido sabiendo? Todos nacemos sin saber. Nuestros padres, nuestras madres nos empiezan a dar de mamar, de lactar, cambiar pañales. Nadie ha sabido, nadie ha nacido sabiendo. En el camino de la vida uno aprende, estudiando o no estudiando. La experiencia de la vida es más que un estudio y nosotros somos más que ellos. Tenemos más educación, tenemos más valor, pero ellos no se dan cuenta. Ellos no saben ni dónde está su fósforo, dónde está su cocina, cómo se prende, dónde está su condimento. Hasta sus esposos le están mandando ahí en su casa. En cambio, nosotros madrugamos para poder traer un pan a nuestro hogar, para poder hacerle estudiar a nuestros hijos. Nosotros madrugamos, 3 de la mañana, 2 de la mañana. Nosotros no somos ningún vándalo. Así venimos utilizados, humillados, discriminados. Y así estamos viviendo hoy en día. Ellos piensan que nosotros no nos damos cuenta. Ellos no saben, como indígenas no saben, como de provincia no saben. Ellos tanto estudiar se han vuelto bruto, porque dice que la letra mata. Así dice la palabra de Dios. Y eso es una pena que puedo decir ahora. Esa es mi opinión personal, como una persona natural, como de pueblo indígena, como Shipiba, por más que nos miran. Y muchos de mis paisanos, de mis hermanos, le ponen o se le dan unas migajitas, ya le hacen famoso. Ellos ya se han olvidado hasta de su pueblo. Por eso siempre he dicho, yo también quisiera hacer algo para mi pueblo. Si yo consiguiera una ayuda internacional, yo también sería así. Yo también miraría a mi alrededor, al alcance de mis manos, solamente me preocuparía con los que me rodean. Es bien triste mirar a nuestro propio razas que están así, ya confundidos, vendidos, comprados. Es una pena para mí. Pero yo cuando yo estoy en Contamana, ahí es mi centro, es un puerto Contamana, donde yo creo fuente de trabajo, comprando uñas de gato, comprando hoja de plantas secas, comprando en cantidad y traigo y sigo pidiendo. Ellos me mandan y así sucesivamente. Entonces ellos se sienten felices. Ahora estoy comprando estos clases de bordados que está hecho a mano y todo eso nos ofrecen, pero ahora no podemos comprar en cantidad. ¿Por qué? Porque no tenemos el mercado donde vender, porque ellos no valoran. Peor es el mismo peruano, la que se creen que son de alta sociedad, no valoran nuestras cosas. Algunos extranjeros valoran nuestra cultura, nuestra artesanía, valora cuánto cuesta ni siquiera a veces venden ni siquiera su valor, y así sucesivamente, no solamente alimento, madera, nuestro territorio están desvalorizados, no tienen precio, es una pena. Y eso es lo que puedo decir esta noche. Y agradezco sus invitaciones. Y muchísimas gracias. Y Dios les bendiga. Muchas gracias, hermana Margarita. Por por problemas técnicos no pude grabar la primera parte y perdóname, hermana Elma, usted también va a tener que repetir, no se grabó la primera. Por favor, ¿podría saludarnos en Shipibo, por favor, hermana Margarita? Sí, por supuesto. Adelante. Akuña
Arrayen Mato no con Caibo, nacional y internacional, Ramash Cubino Itina, Nato, hermana Elma y hermano Goyo, gracias a vos, invitan a cubrir el Rama y Tinque. No, Kuna y Hawikibo, Hato Ashati Kupi. Muchas gracias, hermana Bueno, Margarita. eso me mandé. Muchas gracias, hermana Margarita. Nuestro hermano Rodrigo tiene muy poco tiempo para nosotros. Entonces, después del hermano Rodrigo, sigue nuestra hermana Elma, por favor. Sí, Adelante. hermano. Adelante, doctor Rodrigo. Bien, muchas gracias, hermanos, hermanas, por esta invitación para poder conversar sobre los pueblos indígenas, comunidades campesinas, comunidades locales. Después de escuchar a las hermanas, nos queda algunas palabras, digamos, flotando en el ambiente, ¿no? Marcado por el dolor, marcado por la indignación, y tiene que ver con la exclusión, la marginación, la violencia. Pero hay que tener presente que, digamos, si bien es cierto, como pueblos indígenas tenemos muchos problemas, muchos desafíos. Hay que entender que la crisis civilizatoria es global y entonces es importante hacer esta correlación también con los problemas que hay en el propio planeta, porque al final de cuentas influye sobre nosotros. Si bien es cierto, existen muchas normas que se han ido desarrollando en el Estado peruano. Hay leyes de comunidades campesinas, indígenas, ley de consulta previa, hay, por ejemplo, la educación intercultural bilingüe, entre otras normas, ¿no? Participación, etc. Sin embargo, lo que podemos apreciar como balance es que más bien estas son formalidades que están lejos de cumplirse, ¿no? Porque en el fondo, por ejemplo, hablar de interculturalidad no solamente significa que traduzcan la Constitución en quechua o en aymara o en yanesha, si es que no hay una predisposición a discutir de fondo, ¿no? ¿Cuáles son esos valores, cuáles son esas propuestas que tienen los propios pueblos indígenas? ¿Cómo se relacionan con la naturaleza? ¿Cómo se relacionan con el agua, los bosques, etcétera, ¿no? Sabemos que en los pueblos indígenas hay una relación bastante estrecha con la naturaleza, un convivir con la naturaleza. Sin embargo, desde una perspectiva más convencional, la naturaleza se reduce a cosa, se reduce a una mercancía, a un capital natural, ¿no? Y hay la necesidad de valorizarlo, etcétera, etcétera. Podemos afirmar que al margen que, digamos, nosotros hayamos celebrado, si es que hay algo que celebrar, el tema del bicentenario, realmente no ha habido una independencia para los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, porque siempre se ha mantenido esta situación de marginación, de rechazo, de minusvalía, como se ha legítimamente denunciado, puesto que actualmente existe una gran brecha en cuanto a los accesos a servicios indígenas en ese contexto son La voz. presidente García, ¿no? Okay. Ya lo dijo el presidente García, considerando a los pueblos indígenas como los perros del hortelano, que no comen ni dejan comer, ¿no? Y aplicando esa, digamos, ideología, es que se ha justificado genocidio, se ha justificado la opresión hacia los pueblos indígenas. Ahora es curioso porque existe una gran contradicción cuando se habla de los pre-incas, cuando se habla de los incas, cuando se habla de la alegría y la festividad, de, digamos, que existe en nuestros pueblos, digamos, hay como un sentido de orgullo, ¿no? Ver los paisajes majestuosos, etc. Sin embargo, cuando estamos frente a la persona, más bien hay una vergüenza, ¿no? Pablo Neruda, al ver Machu Picchu, dice, ¿no? ¿Y dónde está el hombre? Es decir, el que hizo esto,
porque aquí lo que estoy viendo son estibadores, son las personas que están cargando, son personas, digamos, que están en pobreza y en extrema pobreza. Más bien, entonces, los pueblos indígenas siempre han sido considerados como obstáculo para el progreso y obstaculizadores del progreso. Son los que retrasan, son los que, digamos, no dejan modernizarse, ¿no? No quieren entrar a la civilización, ¿no? Son premodernos, de baja rentabilidad, digamos, poco competitivos, y todo el lenguaje que se ha desarrollado en términos de la mercantilización de la vida en general. Lo que podemos afirmar es que este proceso, que es histórico también, de cómo se ha construido el sentido, digamos, de la relación actualmente con lo que es el dinero, porque eso no sale de la noche a la mañana, hemos ido asistiendo cómo se ha cambiado de ideas, ¿no? Inicialmente considerando que el origen de la riqueza es la naturaleza, luego el trabajo y luego recién el capital. Y por eso que todo es capital, todo se reduce a capital, capital intelectual, social, natural, lingüístico, todo, pero en términos de capitales. ¿Por qué? Porque los capitales son sustituibles. También porque todo eso se puede llevar a mercancía. Lo que pasa es que es la lógica del capitalismo neoliberal que todo lo reduce a mercancía, a precios, a actores que están en la transacción, lo reduce a propiedad, ¿no? Lo reduce a individuo, en contra de los grandes valores de los pueblos indígenas que tienen que ver con la solidaridad, la cooperación, ¿no? La reciprocidad. Pasados tantos años, vamos a afirmar que el Estado peruano es el nuevo representante del colonialismo, porque como claramente se ha señalado, en vez de defender los derechos de los pueblos indígenas, abiertamente se alía con los grupos de poder económico. Y lo que estamos viendo actualmente es una clara demostración que a los grupos de poder lo único que les interesa es el mantenimiento de sus privilegios y harán cualquier cosa para mantener sus privilegios. Es el problema de fondo. Podemos afirmar entonces que el colonialismo sigue vigente. No es que se hayan ido los conquistadores, las ideas de mercantilización de todo, por eso que está mercantilizada la política, está mercantilizada la educación, están mercantilizados los bosques, están mercantilizados lo que se llama los servicios ambientales, la financiarización de la naturaleza, como se llama, ponerle precio a todo, ponerlo todo, digamos, para el tema del mercado, es lo que nos ha llevado a esta situación. Y esa colonización, como repito, no es solamente social, sino también colonización de la naturaleza. ¿Qué contradicción o qué paradoja más bien cuando los pueblos indígenas nos han dicho siempre que la naturaleza está viva, que el agua está viva, que los cerros están vivos, que hay que cuidarnos, ¿no? Yo crío a la naturaleza y la naturaleza me cría en una relación de reciprocidad, en una relación recursiva de complementación. Consecuentemente, para poder superar toda esta situación, bueno, depende de qué perspectiva. La perspectiva tradicional nos dice que debemos incluir a los pueblos indígenas, pero esa es una inclusión en términos de asimilación, en términos de modernización, en términos de civilizarlos, entre comillas, ¿no? Esa es una perspectiva de inclusión que no estamos buscando. Lo que buscamos es que se manifieste la riqueza de la pluralidad como pueblos, como naciones, como culturas, como cosmovisiones, como lenguajes, como sentires. Argueda nos habló del encuentro de todas las sangres, pero en este caso estamos planteando un proceso basado en el diálogo intercultural legítimo,
un diálogo transformador que se interese profundamente de sentir al otro, no solamente escuchar al otro, a mi compañero, a mi compañera, a mi hermano, a mi hermana, no solamente escucharlo físicamente, sino interesarme por lo que dice, prestar atención e incorporar a lo que significa una nueva gobernanza intercultural. Esa es la propuesta, ¿no? Entonces, muchas gracias por la oportunidad de compartir algunas ideas. Muchas gracias, doctor Rodrigo, y espero que deje su número de teléfono ahí en el chat. Y estaremos al tanto de los comentarios. Seguimos entonces, ¿no está nuestro hermano Pedro? A mí me tocaría, Ay, sí, sí, sí. falta todavía un Sí, tema, ¿no? adelante, adelante. Bien, le agradezco al doctor Arce, seguro que va a estar por ahí, ya vamos a pasar el programa ya. Continuando con en ese tenor de ideas, lo que ha ido sucediendo a lo largo de los años en nuestro país, por ejemplo, hemos ido narrando lo que es el proceso de cómo cada 10, 20, 30 años nuestros ancestros, nuestros hermanos o nuestros abuelos han querido liberarse, han buscado justicia y no encontraron. Entonces, eso prácticamente ha sido masacre de nuestros hermanos, de nuestros ancestros, y a su vez acá podemos ver la situación actual de los pueblos indígenas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? En ese sentido, no vamos a ir muy lejos, sino solamente vamos a volver al año 1990. Como bien sabemos, en el año 90 llega al gobierno este señor japonés, Fujimori, y lo que él le ordenan o lo que hace es simplemente me imagino que cumple órdenes, y lo que ocurre acá es pues un genocidio. Estamos hablando de la esterilización, ¿no? Esterilización forzada de más algunos dicen 1 millón de mujeres, algunos dicen 300,000 mujeres, pero como sabemos que el Estado siempre va a esconder porque hay trabajadores del Estado, trabajadores de un sector de ese grupo que tiene el poder, entonces yo no confío en esos datos que ellos han dado, ¿no? Algunos dicen hasta 1 millón de mujeres, dentro de ellas mi prima Andrea ha sido ligada por la fuerza. Entonces, en ese año, ¿qué es lo que ocurre? En el año 1990, las esterilizaciones forzadas fue la década del terror. Esta información que ha sido investigada por la hermana Hilaria Supa, ¿correcto? La hermana Hilaria Supa un día se da cuenta donde estaba en su región, y comienza pues a tomar datos, escuchar a las hermanas su desgracia, ¿no? En ese sentido, dice, para concretar su objetivo Fujimori, tanto de acallar las protestas sociales, que ahora prácticamente cada uno nos autoconvocamos porque no hay líderes del pueblo. Entonces, para esa época, lo primero que ha hecho en esa época ordenó la desaparición de las organizaciones de mujeres, asociaciones, ha hecho desaparecer eso con terror Fujimori, ¿no? Entonces, ahí dice bien claro la hermana Hilaria en su informe, dice, ¿no? Desaparecer organizaciones para proteger las inversiones que habían venido. O sea, ellos pensaban que nosotros, de los pueblos originarios, nos vamos a oponer a lo que ellos, a las mineras, petroleras, y como bien lo hemos dicho, si están los recursos, nosotros no es que nos opongamos a que se extraiga el oro, la plata, o el cobre o el litio. El problema es que ellos nos dicen, vamos a sacar el oro y le vamos a llevar el desarrollo, le vamos a llevar trabajo, pero no nos llevan ni eso ni nada, porque nos dejan pasivo social, nos dejan prostitución, drogadicción, nos dejan alcoholismo, nos dejan suelo contaminado, agua contaminada, los niños, los adultos con cáncer, con cáncer, leucemia, y con cáncer al cuerpo. Eso es lo que nos deja la minería, el petróleo
y la extracción de nuestros recursos naturales. Y nosotros por eso es que reclamamos que ellos cumplan con los estándares de la calidad ambiental de lo que manda la norma, ¿no? Entonces, por eso es que acá ellos, ¿por qué es que comienzan a hacer que esterilicen a nuestras madres? Porque piensan pues que los niños que van a venir van a tener que de alguna manera identificarse con su entorno, ¿no? En ese sentido, mientras a nivel internacional pues se protege el derecho de la madre, el derecho del niño, el derecho de la mujer, acá en el Perú abiertamente lo ha ido, hasta ahora se ha ido vulnerando los derechos, se ha reprimido a las madres, se ha reprimido al pueblo en general, ¿no? Sin respetar ese derecho a elegir realmente si quería o no seguir teniendo hijos, ¿no? Prácticamente los obligados, y las mamás que podíamos hablar o las mamás que hablaban simplemente eran lastimadas, eran apresadas, no podían ellas decir nada de lo que le pasaba hasta que pasaron bastante tiempo, ¿no? En ese sentido, Fujimori pues implementó una política de Estado de prácticamente de genocidio, ¿no? De los niños para que no se reproduzcan, ¿no? El pueblo andino, ¿no? Y tal, y amazónico, hablamos acá de pueblo andino amazónico, de hijos de pueblos originarios indígenas, ¿correcto? Luego de ahí vamos a hablar del racismo. El racismo llegó al límite ahora con la discriminación del presidente Pedro Castillo. Aún a pesar de que él ni siquiera tiene la piel como nosotros cobriza, porque su familia viene de Cajamarca y si usted ve es de tez clara, sin embargo, eso no fue suficiente para ellos, simplemente los han satanizado, los ha satanizado burro, pero y miremos más allá. El presidente de la nación, con 51% o hasta 60% de votos que ha sido elegido, él personifica a la nación, él representa a la nación peruana. Al decirle burro, ¿a quién le decía burro? No a él como persona, nos estaba diciendo a nosotros como persona, a nosotros nos han ido insultando, a nosotros nos ha ido discriminando, pero la discriminación ha sido tanto hasta ahora, ¿no? La discriminación no solo verbal, física, sino también a través de las leyes. Las leyes que ha sacado primero el 12 de diciembre del 2022 sacó la ley de emergencia, ¿no? Declarar en emergencia, estado de emergencia el Estado. Luego pasaron 2 meses, otra vez ahorita han sacado estado de emergencia. Y otra vez han sacado una ley que acá al Perú nadie puede entrar de afuera para ayudarnos con derechos humanos y defendernos. Tal es así que un abogado de Chile que venía a defender no ha podido entrar al país. Estamos a la merced de estos prácticamente psicópatas que están en el poder. Han copado toditos los estamentos, Poder Judicial, Congreso de la República, Legislativo, Ejecutivo. Todito está copado, estimados. La Fuerza Armada y la Fuerza Militar. Hoy día no veo un Velasco Alvarado que se levante y que diga basta de asesinar a los hermanos. Si hablamos de racismo, lo vamos a ir viendo. El racismo es un fenómeno social que ha ido pues en diferentes etapas y ahora ha llegado al límite y gracias a las redes sociales se visualiza más este tema, ¿no? En mi caso también, yo como pueblo indígena, de comunidad campesina indígena, he sufrido yo racismo, tanto como profesional, como también como antes, como cuando era en la escuela, cuando he dicho, pero no me he quedado yo ahí, ¿no? Yo más allá de eso, he sido fuerte y he salido, no me he deprimido, he estado y hasta acá he llegado, ¿no? Entonces, y así siempre voy a estar también, ¿no? Finalmente, quiero decir, por ejemplo, que el Ministerio de Cultura, que supuestamente defiende, acá dice, ¿no? Ministerio de Cultura es el órgano del Poder Ejecutivo encargado del sector cultural y es el ente rector en materia de pueblos indígenas originarios. Pero, estimados, quiero decirles a nivel internacional que este ministerio y todos los ministerios no defienden ni a los pueblos originarios, ni indígenas, ni al propio peruano mismo, porque ellos cumplen
simplemente lo que le ordenan de afuera. Por ejemplo, ellos ponen escritos que ellos pagan para que escriban la historia como a ellos les conviene. Ponen sociólogos para que estudien nuestra historia, para ver cómo es nuestro comportamiento, pero como ellos quieren. O a veces nos estudian para ver cómo nos van a vencer. Sociólogos, psicólogos, escritores de historia. Eso es lo que antropólogos nos ponen de afuera. Y principalmente son los de la Católica o son de la San Marcos en algunos casos. Pocos patriotas peruanos realmente son los que cuentan la historia verdadera, así como lo hizo César Vallejo, como lo hizo Carlos Mariátegui, como lo hizo José María Arguedas. Pocos son de esos, y acabo de ver hace un momento, tienen más de 100 años y han muerto jóvenes. Jóvenes han muerto ellos por falta de, muchas veces, de no encontrar trabajo. Había muerto uno a los 56 años, uno a los 36 y uno a los 54. Igualito, por ejemplo, ahora, si nosotros no tuviéramos alguna otra cosa en la región andina que podemos alimentarnos, en mi caso yo profesional, estuviera también depresionada y moriría tan joven. ¿Por qué? Porque en ese sería la discriminación, que ni siquiera trabajo le daban, ni encontraban trabajo para poder alimentarse, de tal manera que ellos agarraron una enfermedad de la tuberculosis. ¿Hasta dónde nosotros vamos a soportar eso, estimados? Y acá me escucharán, por ejemplo, esta entrevista, pasarlo hacia los ciudadanos de Estados Unidos, los ciudadanos de Europa. Yo hago que entren en conciencia ellos, porque sus gobernantes son los que vienen a sojuzgar a nuestros pueblos originarios. Ellos, a través de sus empresas transnacionales, son los que vienen a sojuzgarnos, y ellos tienen que levantarse la mano. Ellos bien claro han dicho, no, esta empresa que trae si trae la palta o el mango y no vemos que no está pagando lo correcto, no le vamos a consumir. Así dicen, pero eso solamente lo hacen de boca para afuera, porque en la vida real están en el norte. Yo he trabajado pues, en el norte hasta hace poco. Los hermanos son pagados con un sueldo de miseria, 950 soles. ¿Acaso eso alcanza? Entonces, así nos van sojuzgando. Y esta discriminación, hermanos, a nivel internacional ha llegado tanto que culmino con esto. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con la profesora Yanet Navarro Flores? La profesora que había sido voluntaria ha venido a apoyar a los hermanos, a llevar una cuenta, a pedir. Nosotros practicamos el AINI. En el AINI, por ejemplo, nosotros nos damos 1 sol, 2 soles. Nosotros no hemos olvidado nuestra forma de vivir, nuestras convicciones. No hemos olvidado. Practicamos la MIN, que el AINI, la MITA, todavía practicamos en nuestras comunidades. Y han venido con ese propósito de... ¿Cuánto ha traído? $880 con 63 centavos ha traído para apoyar a los heridos, para apoyar a los hermanos en su momento difícil durante la marcha, en el mes de ahorita en enero. ¿Y qué pasó? La policía lo intervino y prácticamente en menos de 15 días lo han sentenciado a 30 meses de cárcel, sin un debido proceso. Pero la señora Fujimori, que ha robado, que ha recibido $300,000, que están todos los documentos ahí, $1 millón de Odebrecht, millones de dólares del BCP, $300,000 en maletas, y esa señora está libre. Nadie le dice nada. La comunidad europea, los ciudadanos de Estados Unidos, pues que escuchen que no es posible que nosotros estemos sufriendo esto. Basta ya de reprimirnos a los pueblos originarios, andinos, que somos los que le damos de comer, que somos los que lo cuidamos el agua, porque si no hay agua, en el norte no se va a producir ni mango, ni palta, ni espárrago. Y como no hay vegetación, como la minera de la zona, hay 220 lagunas en Cajamarca. Si esa laguna se seca porque van a meter la minería, no va a haber ese gallito ciego que dice se va a secar esa represa y no va a haber agua para esa grande empresa Cerro Prieto, no va a haber agua. Si no hay agua no van a exportar ni palta, ni espárrago, ni mango, nada. Entonces no van a que comer, ¿no es cierto? No van a tener que comer. Entonces no es posible que a la profesora encima embarazada
esté adentro y su bebita afuera de tres añitos. Nosotros exigimos, estimados hermanos, a nivel internacional, justicia para lo que ahora estamos viviendo a través de este gobierno. Y no es la primera vez, siempre nos han hecho lo mismo durante los años 90, nos han escondido, nos han dicho que acá no hubo nada, sin embargo, había habido una guerra interna debido a este problema de sojuzgamiento, de opresión que nos ha hecho a mis abuelos, a mis ancestros, a mis tatarabuelos, nos han golpeado, les han ido a trabajar sin pagarles, eso ellos con el tiempo se han ido levantando. Entonces, esas cosas no se esconden. Entonces, eso es desde mi posición, estimados hermanos, y espero que al final haya alguna cosa que acotar para que el mundo lo sepa, hermanos. Gracias, hermano Goyo, y adelante, hermano Pedro. Adelante, don Pedro, ponga su micrófono, por favor. Por favor, su micrófono, don Pedro. A ver. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Se escucha? Sí, muy gracias. bien. Un poco para sintetizar algunas expresiones o ideas que, a mi juicio, ¿no? Como periodista y como persona que me he dedicado toda mi vida a defender los intereses de mi pueblo, ¿no? En ese sentido, yo considero que el problema de los pueblos indígenas se producen son las consecuencias de la injusticia histórica, que tiene que ver desde la llegada de los colonizadores españoles, y ellos prácticamente querían eliminar a una sociedad que funcionaba en ese tiempo, la gran civilización inca, ¿no? Y sus nacionalidades originarias en ese tiempo, que eran aymaras, los quechuas, los chancas, etcétera, ¿no? Y hasta la fecha, esa posibilidad de eliminar a esos sectores originarios, nacionalidades originarias, ha continuado sin cesar. O sea, un proceso de colonización que tal como ocurrió en toda América, querían arrancarles sus creencias, querían arrancarles su conocimiento, querían que se olvidaran incluso que hablaran sus propios idiomas, como ocurrió, por ejemplo, o lenguas o dialectos, como ocurrió en este país, Canadá. Se ha sucedido en toda América esa situación de colonización, ¿no? que es prácticamente, junto a eso, ha llegado prácticamente a la confiscación de todas sus tierras, y los dueños, como ha dicho nuestra invitada, en la selva, los ciudadanos solamente tenemos derecho a la superficie de la tierra, pero debajo de la tierra no somos dueños, ¿no? O sea, nos tienen confiscados prácticamente todas nuestras tierras, pero eso tiene un interés de carácter colonizador, pero con el tiempo eso ha transcurrido, y después de la Revolución Francesa, la situación ha continuado y aparece pues prácticamente ya en términos de una lucha de entre clases, ¿no? Y esta lucha entre clases, que a través de toda la historia, como siempre se ha dicho, desde Manco Inca, Tupac Amaru y todas las luchas que se diseñó con fechas y demás, nuestra estimada Elma, tiene que ver con esa historia de opresión que sufre los pueblos indígenas de América, y en particular en el Perú. Pero la característica de Perú tiene que ver porque allí se instala el primer virreinato, y llega la peor gente en realidad, y esa herencia hasta ahora se mantiene, y pasando por modalidad, llegando hasta tiempos actuales, en donde podemos considerar claramente que los dueños de la tierra en realidad dicen que es del Estado, pero en realidad son los que controlan el Estado en todos sus niveles. O sea, a estas alturas
de las luchas del pueblo peruano, los ciudadanos que tenemos orígenes de nuestras raíces, estamos conscientes de que tenemos que enfrentar políticamente a ese Estado. Y eso es lo que se está dando en las luchas del pueblo encabezados por los valerosos aymaras, que es justamente gente de mi raza, de mi idioma, de mi lengua, que conducen esa lucha y que debe plantear nuevas reglas de juego, porque estos opresores habían instrumentado todo tipo de normas y leyes que solamente eran de su interés y no más bien de las mayorías nacionales. Nunca solamente hablando de los 200 años de República, nunca las mayorías habían sido liberados, nunca habían sido incorporados a esa llamada democracia que ahora mismo dicen que defienden. En realidad, los pueblos nos hemos dado cuenta, estamos conscientes y estamos capacitados para agarrar en nuestras manos, ¿no es cierto?, la construcción de un Estado de nuevo tipo. Y en esa perspectiva, yo puedo asegurar que mis paisanos están formados de esa manera. O sea, quiere decir que los aymaras, los quechuas, la compañera Chipío parece que se nota que está consciente, porque claro, algunos hemos ido a la universidad, pero yo he escuchado mi paisana en Juliaca, una mujer que está diciendo bien claramente, yo no he ido no he terminado ni la primaria, pero estaba consciente, o sea, sabía qué es lo que estaba pasando en el Perú a través de la historia, los abuelos, todos le han contado. ¿Y qué se llama eso? Conciencia social. O sea, a estas alturas de la vida, los ciudadanos mayoritarios del pueblo peruano ofrecen a la humanidad, están preparados y tienen conciencia social para administrar y recuperar su Estado peruano, porque les habían arranchado, les habían quitado, los habían confiscado, ¿no es cierto?, su nación, que constituye una variedad de nacionalidades originarias, aymaras, quechuas y demás. Esa es la perspectiva política que los peruanos ahora mismo está en juego. Y no es una lucha fácil por esa misma característica, que los dueños que tienen apoderándose del territorio del Estado peruano ilegalmente, no van a soltar el poder fácilmente. Por eso es necesario que se genere opinión pública internacional, que los ciudadanos de las nacionalidades originarias estamos preparados, sabemos lo que estamos haciendo, estamos en condiciones de administrar nuestros recursos y alcanzar, desarrollar a nuestro país peruano, ¿no es cierto?, colocar mejor que Canadá o mejor que Estados Unidos, mejor que cualquier otro país, porque tenemos los recursos naturales incluso mucho más grandes que cualquier otro país. Y nosotros ya hemos aprendido, estamos formados, no solo académicamente, también estamos formados políticamente. Entendemos este problema, que es un problema fundamentalmente de lucha entre clases, porque el sistema opresor que con la mayoría de los países del mundo se llama capitalismo. Y estas sociedades, nosotros yo vengo dirigiendo una organización que se llama Human Rights Press, o Prensa por Derechos Humanos. Desde hace 22 años nosotros sostenemos que el mayor violador de los derechos humanos es el sistema que corre a través de la mayoría de los países del mundo y su proyecto neoliberal. Ese problema entendemos los peruanos, las nacionalidades originales, sí, porque nos hemos esclarecido en base a todas las historias de las luchas que han transcurrido en el Perú. Y eso ha dejado profundas raíces en el pueblo.
porque siempre se han levantado esas banderas y nosotros siempre hemos tenido nuestras banderas, hemos tenido nuestra nacionalidad, hemos tenido nuestro idioma, hemos tenido nuestro conocimiento e incluso podemos sostener de que nos han impuesto una religión. Se nos ha cortado un poquito. ¿Podría repetir la última parte, por favor, hermano Pedro? Estaba diciendo, o sea, yo estoy controlando mi tiempo, tenía 8 minutos. Sí. Estaba diciendo de que inclusive nos han impuesto hasta una religión, porque la gran civilización tenía sus propias creencias religiosas y demás, pero aún así, ¿no es cierto? Ni siquiera se reconoce, ¿no es cierto?, la rebelión de uno de los grandes de la humanidad, como se llama Jesús, que también luchó enfrentándose a poderosos, ¿no es cierto?, y que fue torturado miserablemente por los romanos, y esos acontecimientos se repiten a través de la historia, y eso es lo que está ocurriendo en el Perú. Pero para eso, a estas alturas, el pueblo sabe, hay instrumentos no solo legales que se han hecho para las comunidades que no se cumplen, incluso tenemos instrumentos internacionales en las Naciones Unidas elaborados, las declaraciones en favor de las comunidades indígenas, pero están en el papel. Sin embargo, ¿quién lo va a llevar a la práctica? Estas luchas, estos compañeros campesinos que hoy día mismo están en las calles en el Perú. Para terminar, yo solamente quiero decir que así como nosotros nos estamos juntando entre diferentes personas, hay la necesidad de que esta situación crezca en nuestras comunidades, en nuestros distritos, en nuestros, etcétera, porque solamente unidos podemos alcanzar victorias. Esa es la historia que se tiene en el mundo y nos toca en este momento jugar el destino de nuestros hijos, de nuestros nietos, el destino de una patria libre verdaderamente con justicia social. Eso yo quisiera que se tenga presente. Gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, hermano Pedro, por su participación. Vamos a... también tenemos a la hermana Edith. Bien, nosotros, ¿qué es lo que queremos en este momento? Nosotros exigimos en los pueblos originarios y la gran mayoría de la población del pueblo peruano exige, primero, la libertad y restitución del presidente Pedro Castillo. Segundo, la renuncia de la señora Dina Boluarte, debido a que está ocupando el cargo de manera inconstitucional, en confabulación con la derecha fascista que hoy están gobernando en el Perú. También exigimos que se cierre el Congreso, que solamente tiene una aprobación del 6% del pueblo peruano. También pedimos que se realice un referéndum para una nueva constitución. Finalmente, se exige que nos respete nuestros derechos como pueblos originarios, en su gran mayoría que venimos sufriendo toda la maldad de esta élite corrupta que gobierna hoy el Estado peruano. Dentro de esta élite están los bancos, están las empresas mineras, las empresas petroleras, todas ellas están metidas y aquellos financian, por ejemplo, cuando hacemos una manifestación, una marcha pacífica, ellos financian a los ternas, a esos policías ternas, a los malandros, a las personas de mal vivir, para que encabecen, para que asusten a los policías y al final golpean al pueblo que está atrás, manifestándose de manera pacífica. Eso es lo que nosotros hoy exigimos. Tal vez haya más preguntas. Gracias. Muchas gracias, hermana.
por tu participación muy emotiva. Esperamos que el mundo entienda el sufrimiento, el dolor que estamos pasando en nuestro país. Y fuerza para todos los que están en la lucha y los que están marchando estos días por una patria mejor, por un Perú que integre a todos y que no sea de unos pocos. Muchas gracias a todos ustedes por habernos visto y tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende de la zona horaria en la que se encuentran. Gracias a todos los participantes, estuvieron maravillosos y que Pachamama, Taita Inti, los Apus, todos nuestros espíritus tutelares nos cuiden, nos protejan y nos guíen por el buen camino. Amayuya, Amacaya, Amasúa. Gracias. Amayuya, Amasúa, Majella, un solo corazón, una sola cabeza y una sola mano, ¿no? Ujo maya, ujo maquilla, ujo tongulla, ya panchispa, hana y mampuririnapa. Gracias, hermano. Hilatanaka, Culiacanaka, Ugaha Chahuru Hutaskiwa. Jayaya, Perú, Jayaya. Allá, allá.